Hola queridos hermanos, que tengan un bonito día, fin de semana, 7 de enero. Esta semana tenemos cosecha de anciano. En mi caso, directora de la congregación Zona A. Estamos en la semana Paz en medio de la tormenta. Voy a estar enviando videos hoy día 7 de enero, 8 de enero y 9 de enero, para que no se pierda ningún solo tema. El miércoles 10 de enero tenemos que ir toda la congregación porque va a haber un expositor siguiendo la secuela del siguiente tema, el jueves 11 y el viernes. Y aparte de que tenemos el tema, también tenemos nosotros la Cena Santa, por agradecimiento por empezar un bonito año al Señor, ¿sí? Esto va a ser a las 8 de la noche. Miércoles y jueves a las 8 de la noche, pero viernes 7:30 más temprano. Y el sábado 13 culminamos a las 9 de la mañana en la congregación Zona A con nuestro hermano Raúl Zúñiga. Ahora sí podemos inclinar nuestro rostro porque siempre debemos pedirle permiso a nuestro Dios. Gracias Padre Todopoderoso, porque tú eres el único Señor que nos da entendimiento y raciocinio para poder entender tu palabra, Padre Santo. Te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender y retener tu palabra, Señor. Sé tú el principal director. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema de hoy es verdades para un mundo atemorizado. Casi todo el mundo tiene miedo. ¿Se acuerdan que en el 2000 dijeron, ya es el último, ya se acaba el mundo? Y yo tenía miedo. Y yo decía, wow. Llegó el 1 de enero y no pasó nada. El 2 de enero y no pasó nada. Y dije, sí, ya no se acabó el mundo, voy a tener mi cumpleaños, tranquila, porque en enero es mi cumpleaños. Y yo estaba triste porque no lo iba a celebrar. De ahí vino otra vuelta, los rumores que se acaba el fin del mundo, que era en el 2012, ¿se acuerdan? Del calendario maya. Y también tuve miedo y mira, ve, estamos ya al 2023 y aún no. Pero eso no quiere decir que no se va a acabar nuestros días, porque Jesús volverá pronto y Él lo ha prometido. Es lógico que perdamos la esperanza por causa de todos estos temores. Es razonable concluir de que Dios no existe y que más allá no hay más nada de lo que se pueda ver y tocar. Jesús sabía que nuestra generación estaría sin nada por el miedo. Yo tenía miedo, lógicamente, ¿cierto? Porque los científicos, los teólogos, los religiosos nos dicen eso, se acaba el mundo, pero no hay que tener miedo. Si leemos y conocemos a nuestro Dios, no tendremos por qué tener miedo. ¿Qué nos dice Jesucristo? En Lucas 21, versículo 26 al 27. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y grande majestades. El hombre siente temor por las cosas que están sucediendo y la expectativa de lo que va a acontecer. Ninguna generación anterior vivió tan inquietamente, tan sobresaltada como la nuestra. Los hombres y las mujeres van saltando de teoría en teoría, de especulación en especulación, de culto en culto. Están tratando de encontrar algún sentido a la vida. Algunos de nosotros nos preguntamos para qué existimos, por qué estamos aquí, ¿cierto? Alguna razón, la existencia, alguna esperanza, pero tenemos que vivir yendo de un lado para otro como corchos en un mar de miedo e incertidumbre. No es necesario, porque en medio de toda esa desesperanza existe un libro muy especial. ¿Saben cuál es? La Biblia, la palabra que Dios nos ha dejado. En cada una de sus páginas hay certezas. Es un libro de esperanza. La Biblia está llena de esperanza porque nos ofrece la salida.
para nuestro dilema. Está llena de esperanza porque revela al Salvador, a nuestro Jesucristo. Está llena de esperanza porque la cruz del Calvario está en el centro de todo. Es el libro que ha transformado enemigos en amigos, a asesinos en seguidores de Cristo. Esto me hace recordar a Saulo. ¿Se acuerdan que él perseguía a los judíos? Y Jesucristo le dijo: ¿por qué me persigues? Y él fue transformado. Al hombre débil y vacilante en defensores y valerosos de la cruz. Ese es el libro que estudiaremos juntos. Alguien podrá decir: no logro entender la Biblia. Yo cuando estaba pequeña, yo leía la Biblia porque mis padres tenían ahí. Y leía Génesis, se me hacía muy aburrido porque venían nombre tras nombre, la genealogía me hacía muy pesado. Y cuando me puse a leer la Apocalipsis, no entendía absolutamente nada porque todo era figuras, no entendía prácticamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Si queremos descubrir lo que enseña sobre algún tema en particular, hay un modo más directo y Jesús lo demostró el día de su resurrección. Era la tarde del domingo. Jesús caminaba junto a 2 de sus seguidores por el camino hacia Esaú. Ellos no sabían quién era aquel extraño y no podían ni tan siquiera imaginar que se trataba de su maestro. Compartían con él su desánimo, diciéndole que aquel a quien consideraban el Mesías había muerto como cualquier otro hombre. No entendieron por qué vino nuestro Señor, y nuestro Señor vino para morir. Porque sin su muerte nosotros no tendríamos salvación. Estaban conmovidos de que se habían equivocado en algún punto. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Veamos Lucas 24, versículo 27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él le decía. Jesús quería que ellos vieran que él era quien afirmaba ser. Porque recuerden, desde Génesis se va comprobando por eventos del sacrificio y de la muerte. Porque Cristo vino a morir en el Calvario por nosotros. Cambió su muerte por nuestra muerte. Y eso lo vemos cuando Moisés, si me equivoco, perdónenme, le pide, Dios le pide a su hijo que lo llevara al monte y le diera su vida. Y así en otros relatos también lo relatan. No me recuerdo mucho ahorita, perdónenme, pero pueden buscarlo. Ahí está. Dice: lo que la Biblia sugiere es que existe un método simple, directo y seguro para su estudio. Sí, un modo seguro de estudiar la Biblia y dejarla que se explique a sí misma. ¿Qué dice? Puede haber algún pasaje que jamás entenderíamos si lo leyéramos aisladamente, pero si lo juntamos con otros pasajes sobre el mismo asunto, se hará más claro. Supongamos que estás con un católico romano sincero y un buen amigo metodista y un bautista fiel. El católico interpreta de una manera, al igual que el metodista y el bautista. ¿Cuál de ellos encontrará la verdad? ¿Cuál de los tres tienen la razón? El amigo metodista es fiel, el católico es sincero, el bautista también es fiel. ¿Qué opinas? Los tres están leyendo el mismo pasaje, pero cada uno lo hace desde su propia perspectiva, desde su propio pasado, desde su propia educación. Por eso cada uno
va ese pasaje de un modo diferente. Por lo tanto, el método de Jesús que usó y se encuentra en la propia Biblia. En el pasaje que leímos hace unos instantes resuelve el dilema. Dios jamás pretendió que la verdad bíblica se descubriera con el estudio de un solo pasaje aislado de su contexto y jamás quiso que estudiésemos la Biblia basado tan solo en nuestra experiencia. En vez de ello, debemos confrontar nuestras creencias. ¿Qué le digo? Le digo un poco. Mi hermana mayor cuando vino y le dijo a mi hermana, come la sangrecita porque tiene muchas vitaminas. Y yo le dije, no puedo, pero ella cree en Dios y cree en la Biblia que ella tiene. Y yo le saqué y le dije, mira lo que ves aquí, no podemos comer sangre. Y ella entendió y desde ahí dejó de comer la sangrecita de los animales. Y que nos van a confrontar con nuestra cultura, con nuestras ideologías, con nuestros pensamientos, porque yo también tengo la perspectiva de orar y rezar imágenes, porque mis abuelos lo hacían y le miraba todos los días hacer, pero cuando comienzo a leer veo y dice, yo soy un Dios celoso, solo a mí me tienen que adorar porque yo soy un Dios vivo. ¿Sí? Hay quienes han tratado de entender la Biblia por su propia cuenta durante mucho tiempo, pero no han sabido cómo hacerlos. Sienten que necesitan ayuda de un profesor en quien confiar. ¿Quién puede ser ese profesor imparcial? Hay tantas iglesias, tantas creencias, tantas voces y todos afirman tener la verdad, pero en enormes diferencias y contradicciones. Entonces te apartas y piensas, si estudio la Biblia con uno de mis amigos católicos, lo más probable es que me convierta católico, ¿cierto? Pero si estudio con un amigo presbiteriano, las evidencias que me presentan obviamente son contundentes y me pueden hacer convertirme a él. Sí, y si mi profesor fuera testigo de Jehová o mormón, también. Ellos son convincentes. Soy víctima de la duda. Yo me acuerdo que cuando mi mamá buscaba a Dios, mi madre mucho buscaba a Dios, y me llevaba de una iglesia a otra iglesia, pero cada una de ellas me decía distinto y nunca leían la Biblia, nos incentivaban a leer la Biblia. Pero yo sabía que, porque decía ahí en la Biblia, en Génesis, guardar el sábado, pero yo no lo guardaba en el sábado. Y le preguntaba, pero nunca me respondían por qué. Y así fue. Nos dice, es fácil entender cómo te sientes, pero hay un versículo que te dará tranquilidad. Es una promesa de Jesucristo y está en San Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una vez más, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Como les dije, cuando yo iba a las distintas iglesias, mi mamá me llevaba, no hablaba de lo que decía la Biblia. Muchas cosas me decía no comer tales animales que rumían o tenían pezuñas hendidas, y entre ellos estaba el chancho. Pero mi mamá consumía chancho porque ella criaba el chancho y era riquísimo para mí. Cuando mataba al chancho hacíamos un banquete. No, el chancho nos duraba por 15 días, 20 días. Pero no lo entendía porque no me lo explicaban. Cuando llego a esta congregación adventista me lo explican. Los primeros días obviamente no voy a cambiar, decía ya no voy a comer chancho, pero ni apenas pasaba por el kiosquito de la vecina y el olor era tan exquisito que yo lo comía. Es por eso que tenía que decir al Señor, Señor, tú eres el único que me puede quitar esa ansiedad de comer chancho, porque he vivido con ellos, porque lo he comido desde pequeña.
Y poco a poco, sin darme cuenta, he dejado de comer el chancho. Y ahora paso por ahí y ya me es nauseabundo. El olor para mí no es agradable. Y así poco a poco de las cosas que van pasando en mi vida. También nos dice en San Pedro, capítulo 1, versículos 12, dice: por esto yo no dejaré de reconoceros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y entendáis, confirmados en la verdad presente. Dice, siempre nos va a estar recordando nuestro Señor. Destaco las palabras en la verdad presente, o sea, la verdad para este momento. Verdad que necesitamos conocer si queremos estar preparados. Cuando yo me bauticé pensé que ya era lo único que necesitaba, pero yo me equivoqué. No basta solamente nacer, sino permanecer. ¿Y cómo debemos permanecer? Si estamos en constante comunión con Dios, si estamos escudriñando su palabra, para no dejarnos caer en lo que nos diga el mundo de afuera. Porque si no lo conocemos, no vamos a apartar, así como yo me aparté hace 17 años. Dice, adorar al Creador, aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Estamos haciendo eso en esta generación? No prácticamente, ¿cierto? Como les dije, Él es un Dios celoso y solamente quiere que lo adoremos a Él y a nadie más. Porque Él es un Dios vivo, no está en estatuas o en imágenes. En el versículo 12, aquí está el Dios y la fe, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué nos está diciendo? La paciencia. Para permanecer en Cristo debemos tener una paciencia de santo infinita, porque no es fácil. Vamos a la congregación y a veces tenemos conflictos, ¿cierto? Pero recuerden, ustedes no están yendo por su hermano, por amigo, están yendo por Cristo. Están yendo para que Él los limpie. Como les dije, hace 17 años yo conocí a Cristo, pero no entendía, porque yo simplemente leía, pero no entendía la palabra, y poco a poco me fui enfriando y me aparté de Él. Hace 1 año y medio he regresado, otra vuelta a mi Dios, y no me aparto. Recuerdo que al principio, cuando leía y me daba la hermana Graciela, le daba a mi Sharon esta lección, empecé a leerla y se me hizo mucho más fácil. Es una lección que estamos todos los días leyendo, un pedacito nada más. Y es suficiente que empecemos con 5 minutos al día. Es suficiente, porque necesitamos alimentarnos. Porque si no nos alimentamos, vamos a ir muriendo poco a poco. Nuestra vida espiritual se va a ir muriendo y nos vamos a alejar. Así como yo me alejé hace muchos años atrás. Al principio no me gustaba leer, me quedaba dormida, me daba sueño, me bostezaba y no lo entendía. Pero entendí que cuanto yo más leo, aunque no lo retenga, el Señor va limpiando mi mente, poco a poco me va limpiando. Ahora sí lo entiendo, porque me han enseñado que de un versículo podemos sacar muchas cosas, y que escudriñemos ese versículo y preguntamos, ¿qué me trata de decir en ese versículo? Dediquen el primeros 5 minutos de su tiempo en las mañanas y estudiemos la Biblia. ¿Sí? Esta es la hora emocionante en la cual vivimos, la hora en la que los sonidos de su venida ya están a las puertas. Pues todo lo que sucede, cada incendio catastrófico, cada terremoto, cada tsunami, cada volcán en erupción, cada inundación devastadora, cada amenaza de guerra, todo nos está diciendo una misma cosa: Jesús vendrá pronto.
Nuestra respuesta ante todo eso depende enteramente de nuestra relación con Dios, Jesucristo. Si lo hemos rechazado y no hemos aceptado su sacrificio en el Calvario, su regreso no será bienvenido. Pero si lo hemos convertido en nuestro amigo y Salvador, los sonidos de su venida serán para nosotros una confirmación de que la vida eterna es una realidad. ¿Cuántos realmente quieren hacer de que Jesús sea su amigo? Será muy triste que Cristo venga ahora y nosotros no seamos amigos de Él, porque no habrá ningún lugar donde nos podamos esconder. Este fue el tema de hoy, que es verdades para un mundo atemorizado. Mañana, lunes 8, será el tema de la cruz en el desierto. Espero que les haya gustado este hermoso tema y que me haya podido expresar. Es mi primera vez que estoy haciendo este video para ustedes y les agradezco que me hayan prestado atención. Recuerden que tenemos la lección para los adultos, así como también necesitan alimentarse. Ustedes también, los niños necesitan alimentarse. Hay para los niños intermediarios, cuna, infantes, jóvenes y juveniles. Solamente es un pedacito de su tiempo que ustedes puedan alimentarse diariamente. 5 minutos al principio va a ser dificultoso, va a ser tedioso, pero lo necesitamos alimentarnos para no morir espiritualmente. Son 3 cosas que nos pide el Señor: escudriñar la Biblia diariamente, no leerla por leer, sino escudriñarla, orar constantemente con Él, y apenas abren sus ojitos, déanle gracias, porque abrir nuestros ojitos ya es un milagro. El poder respirar ya es un milagro. Y tercero, testificar, hablar. Pues si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Otros lo van a hacer y nosotros no vamos a perder las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros. Esto fue todo, queridos amigos. Mañana los espero. A la misma hora les voy a estar enviando el link para que ustedes puedan tenerlo y escucharlo y meditar. Gracias.